Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Adonai mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando nosotros empezamos a obedecer al Eterno, cuando nosotros empezamos a guardar sus mandamientos, adquirimos sabiduría, adquirimos una capacidad mental y emocional para poder vivir una vida plena. Muchas veces no llegamos a entender este concepto, porque incluso ha sucedido y ha habido testimonios muy firmes de esto, que cuando mucha gente se empieza a acercar al judaísmo mesiánico, cuando mucha gente empieza a volver a las sendas antiguas, empiezan a tener problemas. Y desafortunadamente hay veces que llega gente que les dice: no, pues ves, estás teniendo problemas porque estás desviándote, y estás teniendo problemas porque te alejaste de las cosas del Señor. Y lo que no entienden, hermanos, que muchas veces la razón por la cual tenemos problemas cuando nos acercamos a Torah es porque se empieza a acomodar todo aquello que estaba torcido. Empieza realmente nuestra mente y nuestro corazón a ser resanados por el poder de la palabra. Y eso no es fácil, eso no es cómodo, eso no es bonito. Porque imagínese, hermano, usted tomar un instrumento que no sirva, que tal vez está como un instrumento para hacer algún trabajo, pero está quebrado. Usted tiene que entrar y forjar ese fierro o atornillar ciertos tornillos para que llegue a funcionar adecuadamente. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Y que esos arreglos y que esos... ¿cómo se pudiera decir? Cosas que tenemos que a veces arreglar en nuestra vida vienen solamente a través del guardar la palabra del Señor. Hablábamos anoche en nuestra cena de Shabbat cómo realmente nuestra vida empieza a beneficiarse del Señor cuando empezamos a obedecer. En la porción de esta semana, la Parsha de Behar, nos damos cuenta que ahí, hermanos, en esencia viene la clave para la bendición. Claramente Adonai dice: si tú andas en mis mandamientos, si tú guardas mis estatutos, yo voy a enviar la tierra a su tiempo, y aún fuera de su tiempo, para que bendiga tu tierra. Y apenas vas a vender el fruto de la tierra cuando ya te va a estar alcanzando la siguiente bendición. Cuando nosotros como pueblo empezamos a obedecer al Eterno, nos empezamos a amontonar las bendiciones dentro de nuestra vida. Aquí lo que es importante es obedecer. Esa es la clave de la bendición, la obediencia. Y pues seguimos en el camino de los 613 mandamientos, como los pone el rabino Rambam, y vamos a ir del 81, como están clasificados, al 113. El mandamiento 81 dice: colocarás la mesusa en los postes de cada puerta. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, que dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es parte del Beahafta, lo hacemos cada mañana, donde dice: llamarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con todas tus puertas, y pondrás estas palabras en los postes de tu casa. Y antiguamente, hermanos, mesusa en sí es el nombre de lo que es el poste de la puerta. Lo que el marco de la puerta antiguamente eran de madera. En este caso, en nuestros tiempos, pues van a ser de diferentes materiales. Pero aquí Adonai da una orden y dice: escribe estas palabras. Incluso empieza desde el Shema, empieza desde el capítulo y unos versículos anteriores, donde dice: escucha Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí Adonai le dice al pueblo: estas palabras tú las vas a escribir en los postes, en el portal de tu casa. Y antiguamente, hermanos, se escribía literalmente en todo el borde
en todo el poste de la casa se escribía lo que era el Shema y el Ve'ahavta. Con el tiempo esto empezó a parar de hacerse como costumbre. ¿Por qué? Porque la gente empezó en la práctica de rentar hogares o casas. Entonces, desafortunadamente, si uno se movía de esa propiedad, alguien podía llegar y profanar la escritura que se había puesto en el poste. Entonces se paró de hacer eso, pero se vino a traer la costumbre de la mezusa. Algunos de ustedes las conocen. La mezusa es una cajita de madera, de metal, de cerámica, vienen en diferentes tipos de materiales, y adentro de esa cajita está el Shema y el Ve'ahavta y algunas otras oraciones, y ahí se enrolla este papelito, se pone dentro y lo ponemos nosotros, lo clavamos o lo atornillamos en las puertas de nuestras casas. Y este es un recordatorio, hermanos, constante de lo que simboliza nuestro hogar. Como les decía, esta cajita se llama mezusa, pero en sí mezusa quiere decir el poste de la puerta o de la entrada del hogar. Y hay 3 puntos que aprendemos a través de guardar este mandamiento. Nosotros no hemos todavía puesto la mezusa aquí en nuestra sinagoga, lo tenemos que hacer, ya la tenemos, pero no hemos, por una razón u otra no lo hemos hecho. Pero ¿por qué uno en la sinagoga? Hay gente que se pregunta, bueno, este lugar ya está dedicado al Señor, pero aquí dice en las puertas de tu casa. Y esta es nuestra casa de estudio, es la casa de nuestra comunidad. Entonces sí debemos de tener una mezusa. Y la mezusa cumple con 3 funciones, o el hecho de colocar la palabra del Señor en nuestras puertas, como dice Deuteronomio 6:9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay 3 puntos importantes. Número 1, es un recordatorio que nuestro hogar está dedicado. Aquí, hermanos, esto es algo muy precioso, porque cuando nosotros ponemos la mezusa en la puerta de nuestra casa, entendemos que esa casa está dedicada para el servicio del Eterno. Nada profano debe de entrar a su casa. Y si algo se llegara a encontrar profano, usted lo tiene que sacar, porque este hogar está dedicado al Eterno. Y usted tiene todo el derecho de que tal vez si usted tiene una persona que trae algo inmundo o profano a su casa, decirle, sabes que con todo respeto, seas quien seas, eso no puede estar en mi casa. Mi casa está dedicada a Adonai. Desde el momento que tú pasas por el umbral de la puerta, ya se te está anunciando, esta casa es diferente a las demás. Esta casa tiene un llamado diferente a las demás de la comunidad. ¿Por qué? Porque está llamada a ser santa, a estar apartada para el servicio al Señor. Recuerdo una vez que estábamos esperando un raite para ir a una conferencia a Los Ángeles, y en ese tiempo vivíamos en unos apartamentos. Había muchos departamentos en esa propiedad, y recuerdo que vino alguien y a mí se me olvidó darle el número del departamento a la persona. Pero llegó, y yo dije, ¿cómo encontraste la casa? Se me había olvidado darte el número. Y dijo, no, está bien, dice, busqué la única apartamento con una mezusa. Dice, yo sabía que aquí iba a ser. Hermanos, esto marca nuestros hogares. Aún en lo físico se puede elevar a lo espiritual. El segundo punto es de que Hashem guarda nuestra entrada y nuestra salida. Cada vez que nosotros salimos de nuestra casa y vemos la mezusa, entendemos que la promesa de Adonai es amén, que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Y qué precioso, hermanos, tener este recordatorio vivo en las puertas de nuestra casa. Aquello que es la entrada y la salida de todo lo que nosotros consideramos como un dominio está marcado por la palabra de Dios. Yo creo que no hay simbolismo más precioso que tener la palabra de Dios en la puerta de nuestra casa. Y el hecho de que cada vez que nosotros pasamos tradicionalmente, esto es una tradición, esto no lo dice la Torah, la tradición dice que cada vez que pasemos por nuestra casa, tocamos la mezusa y besamos la mano con la que la tocamos. ¿Por qué? Porque damos a entender que la palabra del Eterno está siempre en nuestros labios. Es lo mismo que hacemos con la Torah cuando se pasea en medio del pueblo, tocamos con nuestro talito, con nuestra Biblia, la ponemos en nuestros labios. Algunos de nosotros vamos un poquito más allá y lo ponemos en nuestro pecho. Porque la palabra del Señor no solo debe de estar aquí, debe de estar en el corazón. El tercer punto es recordatorio de la importancia de nuestra fe. Recuerdo una vez, nos estaba compartiendo una hermana que pidió un tipo de asistencia porque se le había descompuesto su horno, y pidió asistencia. Vino el técnico, la arregló y le dijo, ¿sabes que este problema no lo cubre tu aseguranza?
no vamos a poder arreglarte la estufa. Y dijo, oye, pero tengo visita. Y se empezó a enojar y empezó a seguir al técnico y estaba llena de tanto coraje y de ira porque necesitaba mi estufa. Dice, y ya le iba a decir algo muy ofensivo al Señor cuando vi la mezuzá en mi puerta. Y dije, yo no soy como los demás, yo soy diferente. Y en ese momento le dije, gracias por tu trabajo, que te vaya bien. En ese momento, hermanos, en su cambio de actitud, voltea el técnico y dice, mira, no debo de hacer esto, pero hay un especialista que yo conozco en esa área, te lo voy a enviar. La mezuzá, hermanos, es un recordatorio de la importancia de nuestra fe. Que cada vez que nosotros entremos y salgamos de nuestro hogar, estemos recordados quién hemos sido llamados a hacer en esta tierra. Que hemos sido llamados a ser luz y sal. Y hemos sido llamados a ser diferentes que los demás. No para alzarnos el cuello o creernos más, sino para realmente manifestar y activar la justicia de Dios en la tierra. En ese momento esta persona pudo haber ofendido al técnico por no hacerle un trabajo, pero inmediatamente ella cambió su posición. Porque sabía que era una hija de Dios. Sabía que era una shomer, una guardadora de los mandamientos. Y curiosamente el cambio de su carácter y de su actitud le trajo bendición. Qué precioso poder tener un recordatorio tan precioso en nuestras puertas. Si usted no ha hecho eso de poner mezuzá en su hogar, yo se lo recomiendo. La puede comprar en cualquier judaica. Hay unas muy sencillas, otras muy artísticas. Si usted quiere desarrollar o usted hacer la suya, lo puede hacer con cualquier material. Lo que sí es nomás conseguir la escritura, el rollito. Incluso si usted ocupa uno, la sinagoga se lo puede proveer sin ningún costo. Ya que usted tenga su mezuzá, podemos ir a su casa. Es una ceremonia muy bonita, se clava en la puerta o se atornilla y se dedica a ese hogar, al Eterno. Entonces, si usted no ha tenido la oportunidad de hacerlo, le invito a que lo haga. 82 dice, todo varón escribirá a mano el libro de la Torá. Este mandamiento en sí, hermanos, se implica por interpretación rabínica. La Torá en sí no dice que tenemos que escribir un libro de la Torá. Los rabinos se basaron en este mandamiento por esta escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 versículo 19. Muchos de los mandamientos, hermanos, que hoy se conocen dentro del judaísmo son por interpretación rabínica, no son porque directamente la Torá lo ordene. En este caso, este es uno de ellos. Deuteronomio 31, 19 dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. En el tiempo, hermanos, cuando la Torá se dio al pueblo de Israel, no había micrófonos, no habían estos aparatos en donde la voz se podía avanzar con la tecnología. Antiguamente la mejor manera de proyectar un mensaje a una audiencia tan grande era cantando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cantamos, abrimos el diafragma, entra más aire, abrimos más la boca y podemos proyectar con más claridad las cosas. Y cuando Adonai venía y le daba un mensaje al profeta Moisés, el Midrash o el comentario rabínico dice que Moisés le hablaba a los príncipes de las tribus y él se ponía delante del pueblo y después los príncipes se ponían alrededor del pueblo y empezaba Moisés a entonar la Torá. Y cuando él empezaba a entonar, después los príncipes que estaban enseguida empezaban a entonar el cántico de Moisés. Y después se hacía un eco de este cántico y así todo el pueblo podía escuchar lo que Adonai había dicho. Es por esto que cuando se habla del cántico de Moisés, en sí se está hablando de la Torá. Incluso ustedes tienen la oportunidad de poder escuchar el cántico de Moshe cada vez que su servidor viene y entona la Torá. Es por eso que la cantamos. Usted puede decir, pues ¿de dónde sale la tradición de que el rabino entone la Torá? De aquí. Dice, ahora pues escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y qué precioso, hermanos, porque el cántico que nosotros escuchamos en estos tiempos que se hace desde esta bima es el mismo que escuchó al pueblo de Israel, estando al monte del pie Sinaí, estando en el desierto. Y es el mismo cántico que Yeshua entonó cuando él subió a leer la porción de Haftorah
aquí nomás entonamos la Torah, también hay una entonación para la Haftorah, tiene sus melodías y sus notas, pero seguimos con esta tradición. Incluso en el libro de Apocalipsis dice que los redimidos un día cantaremos el cántico de Moisés. ¿Cuál cántico es ese? La Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ya para cuando estemos ahí, hermano, usted va a estar bien entrenado porque ya oyó el cántico. ¿Por qué? Porque la Torah habla de la grandeza de Adonai, habla de su sabiduría, habla de su firmeza, de su justicia. Hay 3 puntos que aprendemos al aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Obviamente el hecho de este mandamiento se refiere a que se hagan copias de la Torah para que sea accesible a todos. Nosotros como judíos mesánicos vemos la interpretación rabínica de esto, de que no necesariamente aquí se está ordenando que cada persona escriba una copia de la Torah, sino que entendemos que se refiere a que se hagan copias como las que tenemos para que pueda estar accesible la palabra del Señor. Cuando hablamos del cántico de Moisés, claro que entendemos que era porque él la entonaba, y Adonai dio una instrucción completa junto con su advertencia. Es por eso que el versículo dice: para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Por qué dice que me sea de testigo contra los hijos de Israel? Porque cuando las cosas no vayan bien en su vida, usted no va a poder renegarle a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Inmediatamente el cántico te recuerda: ¿estás obedeciendo al Eterno? ¿Estás caminando en sus mandamientos? Pues ahí voy. ¿Estás o no estás en los caminos del Eterno? Es que el Señor conoce mi corazón. Sí, porque conoce tu corazón, te dio instrucción para que vivas adecuadamente. Mucha gente a veces se quiere zafar el querer obedecer al Señor con este tipo de frases, en decir: es que el Señor conoce mi corazón. Sí, y porque lo conoce te dio la Torah para que fueras obediente a ella. Hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos caminando en el camino del Eterno y las cosas no están yendo de una manera favorable, si nosotros estamos siendo obedientes al Señor, tenemos que entender que esto es algo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor para bendecirnos. Aunque en el momento se vea mal, entendemos que es una bendición para nuestras vidas. Ahora, para los que están fuera de la voluntad del Eterno y los que están en desobediencia, ahí puede ser que sea una consecuencia por la desobediencia a los mandamientos de Dios, o estén sufriendo la consecuencia de su pecado. Es aquí donde entra en efecto la ley del pecado. Tú pecas y hay algún tipo de muerte, ya sea muerte espiritual o física o mental o emocional, pero cuando alguien peca, se activa la muerte. Es por eso que Adonai una y otra vez dijo: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, guarden mis mandamientos. Una persona que nosotros conocemos se quiso dar la tarea de escribir la Torah, y cuando empezó con el libro de Génesis dijo: ahora he entendido que esto es algo demasiado sagrado. Entendemos que puede ser como manera de aprendizaje, pero a la misma vez yo creo que cuando una persona se da esta tarea debe de cuidar muy bien el volumen. Si llega a hacer esto, en sí el mandamiento, como veíamos, no es directamente a escribir un libro de la Torah, sino que podamos andar en su palabra y entenderla. El mandamiento 83 dice: el rey de Israel tendrá un libro de la Torah aparte para él mismo. Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torah, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Quien sí está ordenado a hacer una copia del Torah con su puño y con su letra es el rey de Israel. Antiguamente los reyes tenían que pedirle la copia original, la cual escribió Moisés, y el rey tenía que escribir palabra por palabra. Aquí es donde entra el trabajo de los escribas, donde los escribas se daban la tarea de contar palabra por palabra, letra por letra, y si faltaba una letra o sobraba una letra, inmediatamente ese Sefer Torah o ese libro de la Torah ya no era kosher, porque le faltaba una o tenía una letra de más. Entonces los escribas entraban en esta tarea. Pero quien sí debía de escribir una copia era el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el rey de Israel tenía que juzgar al pueblo con la Torah.
Incluso se cree que él la tenía que tener con él en todo tiempo. Incluso hay una enseñanza, de acuerdo al Midrash, que se dice que el rey de Israel tenía un siervo, era un joven, la mayoría de ellos eran jóvenes, y el trabajo de ese joven era cargar la Torá del rey. A donde iba el rey, el muchacho estaba con la Torá, porque inmediatamente si el rey se topaba con un problema, él tenía que tener la Torá accesible. Incluso este joven a veces anunciaba la entrada del rey. Incluso también los profetas tenían estos tipos de siervos que siempre cargaban con ellos un pergamino de la Torá, porque ellos tenían que ejecutar la justicia de Dios en la tierra. Me pregunto yo, tal vez nuestra sociedad fuera completamente diferente si nuestros presidentes tendrían que cargar una Biblia con ellos a donde quiera que ellos fueran. ¿Se imagina la diferencia de nación que íbamos a tener cuando el presidente de la República se pusiera delante de nosotros y lo primero que él tuviera en su mano sería la palabra de Dios? Yo creo que eso transformaría radicalmente a nuestra nación. Y déjeme decirle algo, lo podemos llegar a ver. Si nosotros oramos por nuestros líderes, oramos por nuestros reyes, por nuestros gobernantes, yo sé que puede incluso llegar el momento en donde tengamos un presidente en nuestra república que guarde Torá. ¿Por qué no? Imagínense la bendición que se iba a derramar sobre la nación de México al tener un presidente que guarde Torá. Que diga, no puedo ir a esta junta porque es Shabbat. La tenemos el domingo. Y me limpian la casa de los pinos porque quiero todo kosher. Puede suceder, familia. Puede suceder. Que llegue diciembre y en vez de un arbolito sea una janoquilla. Hay que orar. El Señor puede hacer grandes cosas. 84. Tendrás tzitzit en la ropa de las 4 esquinas de tus vestiduras. Números capítulo 15, versículo 38. Números 15, 38. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Antiguamente, hermanos, la ropa obviamente era muy diferente a la que nosotros vestimos en nuestros tiempos. Casi siempre la vestimenta de un hombre era una túnica, después traía un cinto, el cual en algún momento podía usar para ceñirse sus lomos. ¿Qué era ceñirse los lomos? Como era una túnica completa, ellos se subían lo que venía siendo la parte como de la falda de la túnica, se la metían por enfrente de sus piernas y después ya que tenían el doblez aquí en su estómago, con el cinto se hacían un tipo como de short para poder trabajar durante el día o para no ensuciar su vestidura, y ya eso era lo que era ceñir sus lomos, empezar a trabajar. Y ya después se lo podían remover, no podían estar así, dado a que también había animales y caminaban en lugares muy rurales. Aparte de eso también, si la persona tenía dinero, usaba una túnica, era una prenda larga donde podía meter sus brazos, y aparte tenía lo que era su prenda, que era un delantal por enfrente y por detrás, que era una vestimenta muy útil para el diario vivir. En ese tiempo también se usaba para protegerse del sol. Y esta vestimenta, hermanos, es lo que ahora nosotros conocemos como el talit. Antiguamente el talit no se usaba como lo usábamos ahorita. Antes era una prenda de vestir tradicional. Incluso antes el talit, como estaba estructurado, la gente que nos está escuchando en línea no va a poder ver esto, pero antes en el talit había un hoyo en medio del talit y después la persona se lo ponía como un tipo de delantal. Entonces el talit quedaba así. Y en las esquinas de sus vestiduras, que en la Reina Valera traduce como donde dice bordes, incluso Números 15, 38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes. Cuando dice bordes, está hablando de las esquinas de la vestidura, porque en ese tiempo la vestidura o el delantal que usaban tenía una esquina. Dice, por sus generaciones, y pongan en cada franja en los bordes un cordón de azul. Algunos de nosotros tenemos los cordones azules, algunos tenemos blancos. Ahorita voy a entrar en detalle porque hay gente que los tiene blancos y otros azules. Lo que sí quiero aclarar, hermanos, es de que específicamente la Torah está hablando de que los pongamos
Incluso cuando hablo de tzitzit me estoy refiriendo, tzitzit quiere decir borde, y estos cordones o franjas, como se les puede llamar, dice que se pongan en la esquina de la vestimenta. La Reina Valera no da una traducción muy clara, pero la Torah dice que se pongan en la esquina del vestido. Nuestras camisas hoy no tienen esquinas, porque son redondas. El talit sí tiene esquinas. Por ende, cuando nosotros usamos el talit, cumplimos el mandamiento de tener tzitzit en nuestra vestimenta, que tiene esquinas. No sé si me estoy dando a entender. Pero básicamente el tzitzit o la franja debe de estar a la esquina de nuestra vestimenta. Ahora, algo que quiero aclarar con lo del color, la razón por la cual algunos de nosotros lo tenemos blanco y otros azul, es porque hoy ha habido un debate en nuestros tiempos de qué tipo de azul debe de ser. Antiguamente había un tipo de caracol en Israel que se daba en los ríos y en el mar, y los israelitas lo tomaban, lo molían y creaban un tipo de baba donde hacía un tinte de azul, un azul muy precioso, y después de ahí se empezó a usar ese tinte para manchar y para colorear la tela que se usaba para los tzitzit. Curiosamente, hermanos, cuando el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era común, ese caracol paró de existir en Israel, se paró de reproducir. Después mucha gente quiso hacer el tinte otra vez y no se pudo. Entonces llegó al punto donde los rabinos dijeron, bueno, entonces que se use blanco, porque no va a haber manera de reproducir ese tinte igual como se hacía en el tiempo de Moisés. Algo que es bien poderoso, hermanos, es que en estos últimos tiempos, donde nos estamos acercando tanto a ver la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, ¿qué cree? Ya regresó ese caracol. Se ha estado encontrando en maneras múltiples en Israel, y están diciendo, tenemos de vuelta este color. Podemos empezar otra vez a restaurar incluso las vestimentas de los sacerdotes. Incluso tengo entendido que ahorita Israel tiene una ley prohibiendo que alguien pueda usar o capturar este caracol para algún otro fin, porque Israel lo está usando específicamente para las vestiduras sacerdotales. Para los que no saben, ya están hechas las vestiduras del sumo sacerdote, ya están hechas las vestiduras de los levitas, para que inmediatamente cuando se ponga el tercer templo, los levitas puedan entrar en función. Esto, hermano, debe de sacudir nuestro corazón con alegría. Eso quiere decir que Yeshua está más cerca de lo que nosotros esperábamos. Eso quiere decir que el Haba Olam, el tiempo, el reino de Dios, el mundo venidero está más cerca de lo que nosotros imaginábamos. Nuestro príncipe, nuestro rey está a la puerta, y un día veremos la restauración completa de la tierra de Israel, y veremos las naciones corriendo hacia Sión pidiendo la Torá. Y sabe que algo que me impacta y que me sorprende, hermanos, ¿sabe dónde van a empezar a correr las naciones cuando la Torá sea la ley de la tierra? Van a empezar a correr hacia usted. A ver, tú guardas Torá, tú conoces eso, lo de la Biblia y lo de los judíos. A ver, enséñame. La palabra de Dios dice que en el tiempo cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra, dice, y las naciones vendrán a implorar el nombre de Adonai al monte de Sión. Y la palabra nos dice que de Sión saldrá la ¿qué? La Torá. Y la palabra del Señor de Jerusalén. Qué precioso va a ser ese día, hermanos, cuando los pueblos se junten y con hambre tengan y vengan el deseo de guardar la palabra del Señor. 3 puntos sobre lo que podemos hablar sobre el tzitzit o las franjas. Se pone en el borde o en la esquina de la vestimenta, si tiene usted un delantal. Incluso, hermanos, estos se llaman talit gadol, talits grandes. Hay otro tipo de talit que se llama talit katán, que es un poquito más pequeño, y ese sí se usa como delantal. Hay gente que tiene la práctica de usar talit katán, es completamente aceptable y se pone como un tipo de camisa de abajo, arriba de alguna vestimenta, y cuelgan las franjas a las esquinas. Yo personalmente tengo la costumbre de que para mí los tzitzit son una cosa muy personal. La Torah nos dice que los tzitzit están ahí para recordarnos a nosotros de los mandamientos. No son para que medio mundo los vea o que sepan que nosotros damos Torah. Eso es un testimonio para nosotros.
Es por ende que muchos de nosotros cuando los llegamos a usar, los usamos por dentro, porque es para nosotros un recordatorio. El talit en sí es una prenda varonil, no es una prenda para la mujer, se le pide a los hijos de Israel, es una prenda muy personal, obviamente una prenda con esquinas, incluso hermanos es tan personal que no se debe de prestar a la ligera. Este es su talit, si alguien se lo pide prestado, si usted tiene la confianza lo puede prestar, pero es una prenda sumamente personal, incluso es algo que el padre a veces hereda al hijo, incluso que puede conllevar bendición. Se cree que cuando Eliyahu o Elías partió al cielo en torbellino de fuego, lo que le aventó al profeta fue su talit, fue lo que él azotó contra el río cuando se abrió, dice que era el manto del profeta. Hay algo muy poderoso dentro de la cultura bíblica, que cuando una persona es enterrada, como ustedes saben, dentro de la cultura bíblica no hay velorios. La Biblia nos enseña que cuando una persona muere, inmediatamente debe de ser enterrada. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo ya no tiene el alma, cuando el cuerpo ya no tiene la chispa divina dentro de él, se vuelve inmundo. Era por eso que Adonai dijo, cuando tocaren muertos van a ser inmundos hasta la noche. Porque lo que hermosea en sí, hermanos, este cuerpo, aunque nos vean con una cara muy bonita, lo que realmente hermosea el cuerpo es el alma. Lo que lo hace brillar, lo que lo hace especial, es ese soplo de vida que Adonai puso en nosotros. Y en sí, hermanos, el cuerpo sin alma es comparado con un anillo que le falta su piedra. ¿Verdad que ver el anillo nomás con el fierro donde va la piedra y que le falta la piedra, verdad que se ve, aunque sea de oro, se ve feo? Porque ahí tiene ese hoyo, ese hueco donde debe de ir ese esmeralda, ese diamante, ese rubí, qué sé yo, pero le falta esa piedra. Y cuando vemos este anillo, no se ve grato. Igual el cuerpo, cuando le falta el alma, no se ve agradable. No es algo bonito. Incluso los rabinos han interpretado que cuando un cuerpo muerto se exhibe, estás denigrando el cuerpo. Por eso inmediatamente la persona muere a la tierra, inmediatamente del polvo salió, a la tierra vuelve. Incluso, hermanos, para que ustedes sepan, yo sé que me estoy desviando un poquito, pero es parte de nuestra educación. La práctica de velar los cuerpos muertos viene de tradiciones muy paganas, de rezar por ellos o traerles ofrendas para que vayan al mundo del más allá. La Torah nos implica, la persona muere, inmediatamente debe de ser enterrada. Muchas veces hay gente que no comprende eso y que dice, no, pero hay que esperar a los parientes. No, los parientes, si van a llegar, le pueden guardar luto aun cuando él ya está en reposo en la tierra. No hay que esperar. Incluso, hermanos, yo lo he notado porque llegué a practicarlo con familia, que a veces esto expande un poquito el dolor. Es mejor inmediatamente cuando la persona entra en reposo regresarlo a la tierra, de ahí vino, y ahí es donde debe regresar. Y ya después de eso, bíblicamente, la cultura bíblica nos enseña que son 7 días de luto, en donde la familia inmediata guarda 7 días de luto. La comunidad entra en acción para ayudarles en cualquier cosa que ocupen, pero la persona inmediatamente es enterrada. Y a lo que iba con esto, hermanos, es que cuando una persona muere, es enterrada de la manera más sencilla. No se consigue un cofre caro, incluso se debe de conseguir la caja más sencilla, no debe de, el velorio pues sí, no hay velorio, pero todo lo relacionado con la muerte es la sencillez. Incluso la persona, el varón que muere, es enterrado con su talit, pero se le rompen las franjas. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo ya no hay un alma que esté obligada a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos alma estamos ordenados a obedecer al Eterno. Incluso es una ceremonia algo simbólica cuando la persona muere, el hombre es envuelto en su talit y el hijo primogénito viene y desata los tzitzit de su padre y se queda con ellos. Porque ya ese cuerpo no tiene el mandato ya de guardar los mandamientos porque no hay alma. Y los rabinos enseñan algo muy curioso, esto es tradición o algo que poéticamente ellos han enseñado, pero se cree que también se les entierra con su talit, porque cuando llegue la esperanza de la resurrección de los muertos, cuando ellos resuciten, ellos van a volver a amarrar los mandamientos a su vestidura y se van a levantar como gente que quiere andar en los caminos del Eterno.
85 dice, bendecirás al Todopoderoso después de comer. Muchos tenemos la práctica de orar antes de comer, pero la Torah en sí nos dice que nosotros debemos de bendecir al Eterno después de comer. Incluso, hermanos, la braja que la mayoría de nosotros conocemos es, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que creas el alimento de la tierra. Ahí estamos bendiciendo al Eterno por la comida. Pero en Deuteronomio 8:10 dice, Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai tu Dios por toda la buena tierra que te habrá dado. Hay una oración muy preciosa que se llama Birkat HaMazon, que quiere decir el agradecimiento por el sustento o los alimentos. Si usted gusta esta oración, por favor mándenme un mensaje, yo se la puedo mandar en correo. En hebreo es un cántico, en español se puede leer, pero es una práctica muy bonita que después de que ya se encendieron las velas de Shabbat y se tuvo la cena familiar, para cerrar la cena ya después del postre es alabar al Señor por la comida, darle gracias al Eterno por lo que Él ha puesto en nuestra mesa. 86. Aplicará la circuncisión o el Brit Milá a todos los varones a los 8 días de nacidos. Levítico 12:3 dice, y al 8º día se circuncidará todo niño. Muchas veces incluso llega la pregunta, incluso estábamos hablando de esto creo que el día de ayer con la familia, y esto es un mandamiento que Adonai nos ordenó, que cuando una criatura nace, un niño nace, al 8º día se le debe hacer su Brit Milá. Hay casos específicos por salud, si la criatura no puede salir del hospital al día 8º, obviamente entendemos que por razones de salud, cuando la criatura sale del hospital, puede entonces hacer el Brit Milá o la circuncisión. Incluso si el doctor la quiere hacer dentro del 8º día dentro del hospital, también se puede aplicar. Hay veces donde se permite que el rabino llegue y haga las bendiciones. Si por razones de salud no se puede, entonces es completamente aceptable, pero lo importante es que se cumpla con el mandamiento. 87. Descansarás el 7º día. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí, hermanos, vemos 3 puntos muy importantes en lo que es guardar Shabbat. Vemos la importancia de la salud, del descanso, del reposo. A Adonai le importa que nosotros descansemos. Créeme que yo he llegado a una conclusión de por qué este mundo está tan loco, y año tras año la gente se vuelve hasta más irónica y más, no sé, descabellada. ¿Por qué? Porque no tienen reposo para su alma. Y esto lo podemos ver, hermanos, con las pláticas sencillas que tenemos a veces con la gente. Yo a veces, en este caso, en mi profesión, hablo con mucha gente, dado que están enfermos y están en su cama, y a veces empiezan a desahogar mientras estamos colgando medicamentos, y mientras ellos me están hablando de su vida, yo, Señor bendito, ¿cómo puede vivir esta gente así? ¿Cómo no sé, no puedo comprender cómo pueden vivir su manera en un desenfreno? Pero también me acuerdo que no tienen la palabra de Dios, y que no aman a Dios, y que por ende para ellos lo más normal es vivir en caos, cuando Adonai nos ha llamado a descansar en Él. Adonai nos ha llamado a reposar en Él, y por eso nos ha dado instrucciones y mandamientos para poder descansar. El guardar Shabbat también da testimonio de nuestra fe, de nuestra emuná, de que hay un Creador. Cuando usted y yo guardamos Shabbat, le estamos dando un testimonio al mundo de afuera que hay un Creador, que nosotros no somos lo más importante en la tierra, que hay un Dios que nos hizo y que somos su pueblo y Él nos creó y no a nosotros mismos, y que ovejas suyas somos y somos de su prado. Cuando guardamos Shabbat, hermanos, reconocemos que nosotros no somos la cereza arriba de la malteada, que nosotros no somos lo más importante en la vida, sino que hay alguien sobre de nosotros. 88. No harás trabajo prohibidos en el 7º día.
Esto va ligado con el 89, donde dice descansarás de trabajos prohibidos en Shabbat. Esto ha creado una pregunta muy grande. ¿Qué es trabajo? ¿Qué está prohibido en Shabbat? Esta es una pregunta muy grande. En Éxodo 20:10 dice, Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. Y quiero que paremos ahí, hermanos, porque quiero que desglosen este versículo. Nomás en la primera frase hay una gran profundidad. Dice, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. O sea que nosotros estamos llamados a reposar en Adonai. Que este día nosotros nos desconectemos del mundo, nos quitemos el yugo pesado de este mundo que nos cansa, que nos enferma, que nos preocupa, y descansemos en Adonai. Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos y lo llevamos por obra, ¿qué cree? Se empieza a desatar la bendición en nuestras vidas. Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día de reposo es para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué es trabajo prohibido? Bueno, los rabinos lo han interpretado, que trabajo es todo aquello que se hacía para la construcción del templo, del Mishkan. ¿Por qué, hermanos? Porque aun cuando Israel estaba en el desierto y estaba en el trabajo sagrado de hacer el tabernáculo, en Shabbat cesaba ese trabajo, porque era Shabbat. Incluso el Shabbat del séptimo día sobrepasa muchas de las leyes o instrucciones que hay, porque Shabbat es una fiesta semanal, es una de las fiestas más importantes que Adonai nos ha dado. Entonces el pueblo de Israel paraba a hacer la construcción del tabernáculo, y de ahí los rabinos interpretaron que trabajo prohibido es hilar, coser, pegar, martillar, levantar algo pesado y todo aquello que lleva con la construcción del templo. Nosotros como judíos mesiánicos entendemos que en sí labor, hermanos, o trabajo o una obra se puede desglosar en tres áreas. No trabajo laboral, hablando de pago o de salario. Todo aquello que usted le pueda crear un pago o un salario en Shabbat, nos abstenemos de él. A veces esto es muy pesado, hermanos, porque ahora con la tecnología nuestro supervisor o nuestro jefe está inmediatamente en el teléfono. Yo le recomiendo algo: usted sea firme en su trabajo y diga, ¿sabes qué? Yo en sábado no trabajo, al menos de que sea un caso de vida o muerte, pero casi siempre no es el caso. No me hablen en Shabbat. Tengo una amistad que trabaja conmigo, uno de mis compañeros, y recuerdo que una vez un sábado me hablaron y él mismo les dijo, no les hable, no les va a contestar porque es sábado. Y el supervisor dice, no, pero esto es importante, necesitamos gente en el hospital. Le dijo, sí, pero no te va a contestar porque es sábado. Y por ende sí, no contesté el teléfono. Sonó, lo tenía en mi vibrador, pero no contesté. Yo descanso el día de Shabbat. No trabajo común, no labores cotidianos. Esto va, por ejemplo, lo que hacemos entre semana, lavar nuestro carro, limpiar nuestra casa, cosas que nos afanen en ese momento, las vamos a poner para el domingo. No va a pasar nada, hermano. No se va a derrumbar el mundo si usted no limpia su carro en Shabbat o si no hace algún trabajo. Puede esperar, somos llamados a descansar el Shabbat. No tareas que nos quiten el enfoque del reposo. Hay algunos en nuestro tiempo que no manejan dinero y no compran el Shabbat. Eso es completamente respetable. Yo personalmente lo único que uso en cuestión con dinero en Shabbat es comprar medicamentos si lo necesito para la salud de mi familia, y 2, comida, porque para mí en cierta manera es más trabajo que mi esposa llegue y tenga que calentar y cocinar y lavar trastes, a ir a un restaurante, llegar, pagar y comer y podernos ir a nuestra casa a descansar. Respeto a aquellos que tal vez no quieran hacer transacciones de dinero, es completamente respetable, pero para mí es más trabajo. Ahora, lo que sí yo me prohíbo es entrar a una tienda o hacer compras. ¿Por qué? Porque ya me empiezo a preocupar por la semana. Ay, necesito esto, necesito el otro, tengo que cambiarle el aceite al carro, y ahí empiezan ya los ajetreos de la semana y ya no descansamos. Y a veces nos agotamos nomás por estar pensando lo que tenemos que tener en la semana. Hermano, váyase a su casa, póngase pantuflas
su pijama, qué sé yo, y siéntese y descanse. Ordene una pizza, siéntese y, como dice en inglés, kick back, siéntese hacia atrás, como familia júntense, vean una película y descansen, platiquen. De esto se trata Shabbat, hermanos. Qué sé yo, agarrar una canastita, ponerle unas tortas, irse a la playa y descansar y compartir en familia estos tiempos. Para eso es el día de reposo. Recordemos que nosotros no fuimos creados para el día de Shabbat. Shabbat fue creado para nosotros. Descansar y deleitarnos en él. 90. El tribunal no aplicará castigo en el día de sábado. Los tribunales no deben de practicar en Shabbat. La justicia puede esperar un día. Incluso es por esto que sabemos que los juicios que le hicieron a Yeshua para su muerte fueron ilegales, porque el Senedrín no se pudo haber juntado para hacer un juicio al que se le hizo a Yeshua para crucificarle, porque Pesaj es un Shabbat, y el juicio que ellos estaban haciendo para condenar a Yeshua a muerte era ilegal, porque en Shabbat no se pueden conducir juicios. Se puede esperar un poquito si es que alguien ocupa una condena o llevarlo a corte. 91. No caminarás más allá de los confines de la ciudad en el día de Shabbat, o en el día de sábado. Esto es lo que dice el mandamiento de acuerdo a la interpretación rabínica: no caminar más allá de los confines de la ciudad en el día de sábado. Pero en sí, de donde sale la interpretación rabínica de no salir de la ciudad, en sí no viene ahí el mandamiento de no salir de la ciudad. Vamos a desglosar esto. En Éxodo capítulo 16, versículo 29. Éxodo 16, 29. Dice: mira que Adonai os dio el día de Shabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Cuando nosotros, hermanos, les dejo de tarea, lean el capítulo 16 del libro de Éxodo. El mandato no dice en sí la Torah que no salgamos de la ciudad como los rabinos lo han interpretado. En el capítulo 16 del libro de Éxodo pasó una situación algo curiosa y muy importante. Como todos sabemos, Adonai enviaba maná los 6 días de la semana, pero en viernes Él enviaba una doble porción. Es por esto que en Shabbat tenemos 2 halot, 2 trenzas, porque tipifica la doble porción de pan para Shabbat. Y el viernes caía doble porción, porque el pueblo de Israel iba y tomaba la doble porción para el sábado no tener que salir a recogerla. ¿Por qué? Porque en sábado tú no debes ir a buscar tu sustento, porque tu sustento está aquí. El sustento verdadero está aquí, lo estás escuchando. Lo demás Dios lo va a añadir, el Señor lo va a proveer, pero el verdadero sustento para tu vida está aquí en la Santa Convocación. Y Adonai le dijo al pueblo de Israel: en Shabbat no salgan a buscarlo porque no va a haber. Pero por la dureza de nuestro corazón, la palabra nos dice que hubo unos de nuestros hermanos que en Shabbat salieron a buscar maná. Y dice que la ira de Adonai se encendió y dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Por qué me desobedecen? Les dije que no salieran en Shabbat. Y en sí, hermanos, esta gente estaba violando la Torah porque estaba buscando sustento donde no debía de haber. Incluso, hermanos, cuando nosotros trabajamos en Shabbat, le estamos diciendo a Dios: tú no eres suficiente. Cuando usted y yo tratamos de buscar nuestro sustento el sábado, le estamos diciendo a Adonai: disculpa, pero tú no puedes proveer mis necesidades, yo tengo que trabajar. Por eso, hermanos, cuando usted y yo guardamos Shabbat, estamos dando un testimonio. No se trata de mí, yo no soy nadie. Mi confianza y mi esperanza y mi sustento está en Adonai. Y a veces el mundo y esta carne nos va a probar: hey, vente a trabajar el sábado y te doy doble. Y aparte te puedes quedar con las propinas o qué sé yo. Ven el sábado y te doy otros días libres. Y mira, te pago hasta 1:30.
Tu sustento no viene de la persona que tal vez te firme el cheque en el trabajo. Ese no es quien te está alimentando. Él no está pagando tu renta. El que te está bendiciendo es Adonai de los ejércitos. Él es quien bendice tu casa. Él es quien te da trabajo y salud para que tú puedas trabajar y mantener a tu familia. En sí, en el contexto, hermanos, habla de no salir de nuestro lugar para ir a buscar sustento, en este caso, maná. Entonces la pregunta es, Rabino, en algún Shabbat, si quiero ir a visitar a mi familia en Ensenada, ¿lo puedo hacer? En sí, la Torah no lo prohíbe, puedes ir. Nomás, y descansa también en Ensenada. No vayas a ir a trabajar o hacer algo que pues te empiece a agobiar o a preocupar, o si quieres ir a San Diego, está bien, puedes salir en Shabbat, pero siempre guardando el espíritu del día de reposo y descansando. Esto también, hermanos, se ha prohibido hasta cierta manera dentro de la cultura bíblica, porque muchas veces cuando viajamos, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Tenemos que juntar ropa, tenemos que dejar nuestra casa lista. Entonces, si usted quiere planear una salida en Shabbat fuera de la ciudad, lo puede hacer, nomás prepárese de antemano un día antes, para el Shabbat no tener que agobiarse en su casa. Lo puede hacer, no hay problema, nomás haga los preparativos adecuados para que el Shabbat usted pueda descansar. 92. Santificarás el día con Kiddush y Havdalah. Esto también es una aplicación muy rabínica. Para aquellos que han podido ser parte de lo que es recibir Shabbat, es una ceremonia muy preciosa, donde hacemos ciertas oraciones litúrgicas. Nuestras esposas o nuestras madres encienden las velas y atraen la luz a nuestro hogar. Bendecimos el jalá, el vino, bendecimos a nuestros hijos. Algunos de ustedes practican el rito de Erev Shabbat, una tradición muy preciosa. Y los rabinos aquí dicen que también como mandamiento es de que debemos de cerrar el Shabbat. En sí, la Torah no dice que lo tenemos que hacer. Esta es otra interpretación rabínica. Esto ellos lo tomaron de Éxodo 28, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo que sí tengo que, hermanos, que decir en cuanto a esto, al hacer el rito de Havdalah. ¿Cuántos han estado en una ceremonia de Havdalah? Levanten su mano. Ok, Havdalah despide el día de reposo, así como lo recibimos. También hay una ceremonia muy preciosa, tradicional, para despedirlo. Algunos de nosotros la practicamos. Y Havdalah en sí, hermanos, quiere decir separar o hacer diferente a algo. Y Havdalah es una ceremonia en donde recordamos que ya empezó nuestra semana laboral. Ya paró nuestro reposo y empezamos a trabajar. Es una ceremonia muy bonita porque separa Shabbat de los demás días de la semana. Crea una atmósfera en donde marcamos el tiempo que es sagrado. Desde que se encienden las velas de Shabbat a donde se prende la vela de Havdalah, por ese tiempo fue un tiempo donde nosotros consagramos para Adonai, y ya después de ahí puede haber trabajo. Incluso hay una tradición muy judía en donde inmediatamente después de Havdalah, la mujer hace una tarea de hogar, aunque no la tenga que hacer, barre la casa o lava un plato, ya dando a entender, ya empezó la semana laboral. Incluso hay algunos rabinos ortodoxos que tienen la costumbre de tener un barrote con varios clavos ya clavados, y terminándose Havdalah van y sacan un clavo y lo vuelven a martillar, dando a entender que ya podemos empezar a trabajar. Y usted puede decir, bueno, eso suena chistoso, pero dentro de todo, hermanos, uno está marcando y diciendo, Shabbat es diferente a los demás días de la semana. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando empezamos a guardar Shabbat, como que se empieza a desarrollar en nosotros la dulzura de Shabbat. Ya es martes, miércoles, y como, ay, ya sea viernes, porque ya va a ser Shabbat y ya podemos saborear el vino, ya podemos sentir la atmósfera de familia, el poder bendecirnos el uno al otro, sentarnos y poder compartir una cena juntos. Empieza a haber ese deleite que es Shabbat. Por eso es bonito hacer estas ceremonias. 93 al 95 hablan sobre las reglas de Yom Kippur. 93, no harás trabajos prohibidos en Yom Kippur. 94, entrarás en aflicción en Yom Kippur. 95, no comerás y beberás en Yom Kippur. Algunas de estas tienen interpretaciones rabínicas. Como sabemos, Yom quiere decir día,
Kippur quiere decir expiación o cubrir algo. De ahí viene la palabra kippah, algo que nos cubre, algo que nos trae expiación, porque la kippah representa en nosotros poder venir delante del Eterno con una cobertura que representa a Yeshua. Y esto viene de Levíticos 23:32, donde dice: día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, a los 9 días del mes, en la tarde de tarde, a tarde guardaréis vuestro reposo. Obviamente está hablando del mes en cuando celebramos Yom Kippur. En Levíticos 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Yom Kippur se celebra en el mes séptimo, a los 10 días de este mes. Guardamos un día en donde se celebra cuando el sumo sacerdote iba a la misma presencia de Adonai y derramaba la sangre de estos sacrificios para redimir a Israel de sus pecados. Obviamente nosotros como judíos mesiánicos no hacemos este rito, una porque no somos levitas y dos porque no hay templo, pero sí venimos delante de Adonai por medio de la sangre de Yeshua. Aquellos que han podido celebrar un Yom Kippur judío mesiánico es algo muy precioso, porque llegamos a entender y marcamos que nuestra redención viene por medio del Mesías. En este caso, hermanos, basado en Levítico 23:29 dice: porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Los rabinos interpretan que para afligir el alma hay que quitarle la comida al cuerpo. Y usted dice: bueno, ¿qué tiene que ver una con el otro? ¿Ha visto a alguien hambriento o que no haya comido a su hora? ¿Cómo anda su alma? Anda feliz y anda afligido. Cuando no comemos, hermanos, nos afligimos. Aguas, al rabino no lo agarre cuando no ha comido. Por eso siempre traigo mis botanas, pero no, estoy jugando. Hermanos, cuando no comemos, no andamos bien, nos sentimos mal porque nuestro cuerpo se siente mal y desafortunadamente en muchas áreas espirituales la gente ha enseñado que el cuerpo y el alma están separados, y déjeme decirle que bíblicamente no. La carne y el espíritu son uno. Nosotros somos Ejad. Es por eso que Adonai nos dio la Torah, porque lo físico y lo tangible está completamente ligado a lo espiritual. Hablábamos de esto en la mesa de Shabbat. ¿Por qué Adonai nos prohibió ciertos animales? Si usted no se ha puesto a pensar en esto, los animales que Adonai nos permitió que fueran comida son animales a los que podemos subyugar, que son dóciles. Y los animales inmundos son animales rebeldes que muchas veces nos pueden atacar. El cerdo no tiene control de sí mismo cuando come. Come, puede comer hasta morirse de tanto comer, porque por la urgencia que tiene, puede comerse hasta sus propias crías si no lo controlan. Es un animal que guarda sus toxinas dentro de él mismo. Tiene su propósito dentro de la creación, sí lo tiene, pero no es para que usted y yo lo consideremos alimento. Por eso Adonai nos permitió ciertas cosas que fueran alimento. ¿Por qué, hermanos? Porque somos lo que comemos. Y cuando comemos inmundicia, va a traer inmundicia a nuestra sangre, a nuestra vida, a nuestro ser. Por ende, hermanos, en Yom Kippur, en el día de expiación, nosotros afligimos nuestra alma al abstenernos de comer. Y por esas 24 horas meditamos en que nuestra expiación y nuestra redención viene completamente de Yeshua. Es un día de ayuno total, sin agua, para los que lo podemos hacer. Es un poco pesado para algunos. Nosotros siempre hemos recomendado que acercándose Yom Kippur la gente debe ir practicando ciertos días antes, tal vez tomando un ayuno de jugos, un ayuno de agua, y ya después acercándose más la fecha, tener un ayuno completo. Entendemos que hay gente que por razones médicas no puede abstenerse de alimento dado medicamento o por enfermedades. Esto lo entendemos, es completamente aceptable, pueden ayunar de alguna otra manera. Hablando de Pesaj, descansarás el primer día de Pesaj o de Pascua. No harás trabajo prohibidos el primer día de Pesaj, es un Shabbat. Descansarás el séptimo día de Pesaj, también es considerado un Shabbat. No harás trabajo prohibidos en el séptimo día de Pesaj.
Esto está en Levíticos 23:7, Levíticos 23:8. Rabino, ¿a Adonai realmente le importa que yo guarde todas estas fiestas? ¿Le es importante a Adonai o necesita que yo guarde estas fiestas? Déjeme decirle, hermanos, si Adonai dice algo, es por algo. Él no va a hablar nomás por hablar. Incluso lo decimos en la bendición de Haftorah. Él es el Dios que habla y cumple lo que dice. Entonces, cuando Adonai nos está diciendo, este día os será un sábado, no hagan obra en él, es porque nos va a beneficiar, hermanos, de una manera u otra. Estos son días asignados para Dios. Son días que Él en su corazón diseñó para apartarlos de los demás días del año, para que nosotros nos pudiéramos conectar con Él. 100 y 101, ya para terminar. Descansarás el día de Shavuot, el cual ya viene, que creo que es 2 sábados, si no me equivoco. Shavuot es la fiesta de Pentecostés. No harás trabajo prohibidos en el día de Shavuot. Levíticos 23 y 21. Y es sumamente importante, hermanos, que nosotros empecemos a observar estas fiestas y que las podamos considerar como lo que son, Shabbats. Faltan algunos otros mandamientos, estos los vamos a estar cubriendo la semana que viene. ¿Por qué no se ponen de pie, familia, en este momento? Y vamos a dar gracias por esta enseñanza.